Otro tema que resulta atractivo visto desde afuera es la manera en que están trabajando en el Consejo. Ha habido momentos de tensión, momentos difíciles. Lo último que yo vi fue lo de la designación de Ricardo Rivas, cuando pierde el oficialismo, el tema del síndico. Son cosas que fueron momentos críticos. Ustedes son una fuerza, era entre el oficialismo municipal y el oficialismo provincial. Ustedes son una fuerza que a veces hacen como el fiel de la balanza, juegan con ese equilibrio. ¿Cómo ves la cosa desde afuera? Me acuerdo que la pelea, cuando empezaron el debate, la denuncia del endeudamiento de la provincia, esos debates que en el Consejo marcaron, digamos, los días de furia, le digo yo, no, pero son los días más de mayor tensión. Y ustedes tienen una postura política porque están trabajando con Ramón Riesco a nivel provincial. ¿Cuál es tu visión del gobierno de la provincia desde este lugar político? Yo creo que, como te decía en el bloque anterior, el MPN dio todo ya, a mi criterio. Ha hecho cosas muy buenas y ha hecho cosas que no han estado bien. Creo que los últimos años, te diría los últimos, podríamos decir 20 años, creo que la provincia estuvo mal administrada. Creo que tiene un endeudamiento muy fuerte. Una provincia que tiene unos recursos enormes si lo comparamos con otras provincias de similares características. En términos de ingreso per cápita, Neuquén tiene casi el doble que San Luis, por ejemplo, o que Mendoza, o que otras provincias de la Argentina, que Córdoba mismo. Gasta mal, tiene, a mi criterio, un estado quizás sobredimensionado, producto de años de clientelismo y de distribuciones bastante injustas de los presupuestos que ha tenido. Creo que siempre se basó sus ingresos en los recursos hidrocarburíferos, es decir, somos una provincia eminentemente hidrocarburífera, pero descansamos sobre las regalías y no diversificamos la matriz productiva. Creo que eso ha sido un error muy grave del movimiento. Un déficit de muchos años, Un déficit de muchos años. Creo que hubiese convertido la economía de la provincia teniendo otras fuentes de financiamiento que no necesariamente son el petróleo y el gas. Y el endeudamiento creo que es una luz amarilla. Creo que es una luz de llamado de atención. Y ahora yendo a lo macro, el endeudamiento que se les habilita, bueno, ahora va a haber un pacto fiscal, se les va a exigir disciplina fiscal a las provincias, a los estados provinciales, pero la apertura de este financiamiento del modelo de gobierno actual con endeudamiento, ¿cómo lo ves? También me preocupa. Me preocupaban las dos cosas. El gobierno nacional anterior tenía una fuente de financiamiento que era la deuda interna, por llamarlo de alguna manera. Es decir, acudía a los organismos como el ANSES, Banco Central, digamos, y financiaba el déficit fiscal que tiene la Argentina, que tenía y que tiene. Que tiene y que es estructural. Y que es estructural y que hay que revisarlo. Lo financiaba con fuentes internas, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Tampoco porque tenía acceso al crédito internacional. No sé si vos vas a coincidir, dijo, primero sacrificaron el déficit, el superávit primario, después manotearon el fondo del Banco Central, y después el ANSES, Fondo de Sustentabilidad. Así es. Así se ha ido financiando. Y ahora dice con inflación, lo dijo antes de que se fuera inflación, Cristina, ¿no? Déficit fiscal y ahora endeudamiento externo. Eso es una fórmula bastante explosiva en términos de macroeconomía, que no se puede mantener mucho en el tiempo. Argentina tiene que ir a un camino de reducción del déficit fiscal y lo tiene que hacer. Hay dos variables que uno puede mover en el déficit fiscal. O aumentás la presión tributaria, que es imposible porque estamos en niveles históricos. Se está pensando al revés. Estamos pensando una reforma tributaria para disminuir la carga tributaria, porque la verdad que estamos en niveles históricos, 36% del PBI es insoportable. O vas por el lado de los gastos. Y cuando vas por el lado de los gastos, en un país que tiene el 30% de pobreza y 6% de indigencia, hay que mirar muy bien dónde vas a pasar el lápiz rojo, porque eso puede tener consecuencias sociales realmente no deseadas. No, y hay que tener espalda política para espalda política. Este gobierno no tiene esa base de sustentación social. Me da la impresión que no. Y me da la impresión también de que está gastando mucho y mal, porque la forma de mantener a las organizaciones sociales tranquilas es darle. Y le dio más que Cristina. El gobierno tiene más gasto social que Cristina, pero le rinde menos. Y en esta idea que tiene el gobierno, dice, bueno, vamos a quitar todos los subsidios de la economía.
La verdad que estamos haciendo las cosas mal porque venimos de hace muchos años subsidiando sectores de la economía que ya no sostienen, no se sostienen más así. Es un gasto ineficiente, malo. Sí. Ahora, cuando lo va a hacer, por supuesto, las fuerzas políticas, ninguno quiere quedar pegado en esto. No hay. Claro, no. Siempre se habló, y yo me acuerdo porque soy de aquella generación, la generación del 83, del gran pacto, ¿no? O sea, de imitar el pacto de la Moncloa. Así un pacto social entre todos los sectores. Exactamente. Corporativos y políticos. Así es. Nunca se hizo. No. Y en las mejores circunstancias, cuando la democracia era una novia joven y bonita y radiante, y bueno, ahora que es una señora mayor, rancia, nadie, o un señor, como quieran darle, le digo democracia por el género, por el género de la palabra. ¿Quién se quiere sentar ahora a compartir esto? ¿Cómo se va a hacer? ¿Es un tema para las nuevas generaciones? ¿Cómo lo ves vos? Es difícil, todos los acuerdos entre sectores son complejos, porque cada uno quiere llevarse la parte más grande para su sector, los sindicatos para su sector, los empresarios para su sector, es complejo. Pero ahí me parece que tiene que intervenir el Estado. Yo soy de los que cree que el Estado no puede estar ausente, no se puede dejar librado todo a la oferta y a la demanda del mercado. Me parece que el Estado tiene que tener un rol importante en la economía. No digo que sea intervencionista, ni mucho menos. Yo digo que el Estado tiene que tener el rol de un gendarme, ¿no? Estar con la vista puesta a ver, viendo qué hace el mercado. Porque también dejar todo librado al mercado no ha sido la solución en ningún lado. No ha sido bueno. La política neoliberal ha sido bastante estrepitosa para los países, no solo como Argentina, sino todos los latinoamericanos. Me parece que tiene que haber un árbitro que en este caso tiene que ser el Estado, que distribuya en forma más equitativa y más justa la renta. Para los trabajadores lo que es de los trabajadores, para el empresariado lo que es para el empresariado y para el Estado lo que es del Estado. Sí. Hoy me da la impresión que eso son fuerzas que tienen una fuerza hacia afuera, que no están en forma coordinada y que cada uno lleva lo que Y el Estado para hacer ese papel de árbitro, de juez, tendría que tener mejores antecedentes, no como es el Estado en Argentina que le metió el bolsillo, es muy la mano en el bolsillo a la gente, exactamente, pero lo sigue siendo. Llega cualquiera, no hay una burocracia de carrera. No, para nada, no hay un empresariado nacional, no hay una burguesía nacional. No hay una burguesía nacional. Lo quiso hacer Kirchner y se le derivó en estas corruptelas que fueron espantosas. Sí, tuvo la oportunidad histórica de hacerla. Sí. Tenía una oportunidad en términos de economía internacional muy favorable, un viento de cola, como se dice en términos económicos, muy favorable. Bueno, el crecimiento de tasas chinas que tuvimos, lo tuvimos. Sí. Y una concertación al principio de su gobierno muy interesante de ver, una experiencia horizontal muy rescatable que después lamentablemente no lo pudo hacer, no supo, no quiso, no sé. Pero tuvimos oportunidades históricas. Yo coincido con vos, Alfonsín la tuvo en su momento. Claro. Con el advenimiento de la democracia, Duhalde también, después de la gran crisis. Y también la tuvo Menem, ojo. Menem puede ser. A ver, hubo 4 grandes consensos en la Argentina. Sí. El consenso del 83, democracia y derechos humanos, que fue sumamente importante. Sí. El otro gran consenso, más allá del costo social que tuvo, es erradicar la inflación de la Argentina, que fue la convertibilidad, el gran consenso menemista. Sí. Bueno, llega la decadencia con la alianza, la caída y la reconstrucción del Estado y la figura presidencial con Kirchner. También el otro gran momento, se le dice grandes momentos, o se le dice grandes consensos que tuvimos del 83 para acá. Sí, coincide. Y bueno, Duhalde con la especificación asimétrica. Sí, Duhalde hizo el trabajo más pesado, más duro. Dejó a Kirchner allanado ciertos caminos que eran duros de tomar, pero tenía que ser de un gobierno de transición como fue el de Duhalde. Sí. Y me parece que lo hizo bien, creo que fue una buena gestión. Fíjate que es paradójico, ¿no? Y cómo eso de que el poder no se transfiere. La gran derrota de Duhalde se la produce su mujer frente a Fernández Mejide. Fernández Mejide, que casi no conocía la provincia de Buenos Aires, le gana al aparato clientelar más grande de toda la historia, que eran las Manzaneras, Chiche, el gobierno nacional, el gobierno de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires. Con todo eso, le gana Fernández Mejide. Sí. Y Duhalde en términos políticos, un gran error que fue el de Costequi y Santillán, ¿no? Claro, bueno. Eso sí fue un grave episodio en términos institucionales. Pero bueno, estamos en una etapa nueva de la Argentina. Por supuesto que todos quienes de alguna u otra forma estamos en la cosa pública, aspiramos a que nos vaya bien,
así como en la Argentina, en la provincia y en Neuquén capital también. Siempre hacemos nuestro pequeño aporte. Así es. Y esperemos que nos vaya bien por el bienestar de todos. Bien, nosotros nos vamos despidiendo, lo dejamos a Fernando Spoliansky, candidato a concejal por el Frente Neuquino. El próximo 22 de octubre deberá enfrentar a las dos grandes fuerzas, terciando entre el movimiento y Cambiemos, para ver si renueva la banca en el Consejo y empieza capaz que un camino hacia la Intendencia. ¿Quién sabe? No se puede saber. Por ahora, paso a paso, el octubre. Como Merlo, octubre. Muchas gracias, Fernando, muy amable. Gracias, Nico, por la invitación. Nos vemos nosotros la semana que viene, como siempre, a la misma hora, por este mismo canal, Canal 8. Muchas gracias.